Buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar ahora en este vídeo de la semejanza entre triángulos rectángulos. En concreto, va a ser entre dos triángulos rectángulos que van a estar en posición de Tales. Os recuerdo que Tales de Mileto, es un sabio griego, es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Vive aproximadamente entre el 624 y 546 a.C., antes de nuestra era. Y esto pasa mucho en historia de las matemáticas, no se sabe mucho de su vida, no hay muchos testimonios concretos de su vida. Por ejemplo, ni de su nacimiento ni de su muerte se saben con exactitud. Una de las cosas que nos cuentan en un libro de referencia, que es de Boyer, Historia de la Matemática, es que se calcula más o menos su nacimiento y su muerte porque hubo un eclipse en el año 585, que probablemente ocurrió cuando Tales tenía unos 40 años, y se sabe que murió con 78 años. Perdón. Entonces, bueno, esto ocurre mucho. Recordar que Tales tiene el teorema de Tales y que esto nos da también los triángulos en posición de Tales. Los triángulos en posición de Tales lo que nos dicen es cuando dos triángulos son semejantes. Hay varios criterios de semejanza de triángulos. Tales lo que nos dice es cuando tenemos dos triángulos que tienen un ángulo en común y que tienen el otro lado es paralelo, entonces podemos decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Cuál es la importancia de los triángulos semejantes? La importancia de los triángulos semejantes es que si yo sé que este grande es semejante a este pequeño, con saber las medidas del grande y la razón de semejanza, por ejemplo, que el pequeño es la mitad, por ejemplo, pues entonces ya podría calcular todas las medidas del pequeño. O si no sé la razón de semejanza, pero sí que sé que son semejantes, entonces si yo sé las medidas de este grande y sé la de uno pequeño, divido el grande entre el pequeño o el pequeño entre el grande, me dará la razón de semejanza y podré ir pasando de uno a otro. Podré ir calculando todas las medidas. La importancia de los triángulos semejantes, en definitiva, es que se trabaja muy bien con ellos. Sabiendo unas pocas medidas, yo puedo calcular todas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Tales? Vamos a tener triángulos en posición de Tales cuando, como decía, tenemos dos triángulos que tengan un ángulo en común y que estos lados, los lados opuestos, sean lados paralelos. Si os dais cuenta, aquí este programa no lo he dicho, ese programa GeoGebra, sabéis que nos va a facilitar bastante el trabajo en matemáticas y bueno, es bueno que lo vayáis utilizando. ¿Qué he puesto aquí? He puesto un triángulo grande, tenemos este lado, que este es el HG, este es el HF y este es el FG. Entonces, aquí vienen las divisiones de los lados correspondientes. Por ejemplo, el lado FH dividido por el IJ, el FH dividido por el IJ, pues me sale 2,41. ¿Cuándo serán semejantes estos dos triángulos? Cuando al dividir los lados correspondientes siempre me salga el mismo resultado. ¿Estos dos triángulos, este marrón y este azul, son semejantes? No, si cada división de los lados sale un resultado distinto, no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? El lado opuesto a este ángulo que podría ser en común son paralelos, pero es que este ángulo no es en común. Luego, por lo tanto, este grande dividido entre este pequeño no es lo mismo que esta hipotenusa dividida entre esta. ¿Cuándo serán semejantes? Pues si yo el J lo llevo hasta esta línea, entonces sí que me saldrán semejantes. Si os dais cuenta, ahí son semejantes. ¿Por qué? Porque he conseguido que este ángulo esté en común. Aquí sí que todos los lados correspondientes me sale 1,58. ¿Qué significa eso? Que la razón de semejanza entre estos dos triángulos es 1,58. ¿Qué significa eso? Pues que si este lado es de 12,41, lo multiplico por 1,48, este lado es de 12,41, lo multiplico por 12,48 y me saldrá 19,65, el lado grande. Da lo mismo que los triángulos estén en una posición o en otra. Si yo tengo el triángulo así, este ángulo sigue siendo común y este lado sigue siendo paralelo a este. El triángulo sigue siendo semejante. ¿Cuándo deja de ser semejante? Cuando este ángulo ya no es en común, ya no es el mismo. En estos dos triángulos ya no serán, porque el triángulo azul tiene este ángulo y el marrón tiene este ángulo. Si yo vengo aquí, sigue sin ser semejante. ¿Por qué? Seguimos sin tener el ángulo en común. ¿Cuándo será semejante? Cuando este me coincida con la recta. Aquí este ángulo y este ángulo son comunes. Es el mismo.
Luego, por lo tanto, como este y este también son paralelos, son triángulos en posición de tales y se da la posición de semejanza. Imaginaros que me viniera aquí abajo. ¿Son semejantes? Pues solamente serían semejantes cuando yo tuviese este ángulo y este ángulo en común. Básicamente es ahora, ¿no? Porque 1,28, 1,33, 1,32. Básicamente es 1,30 y... Vamos a ver si lo conseguimos. Aquí estaría un poco más cerca, ¿eh? Pero así también podrían llegar a ser semejantes. Bien. Y lo mismo, si aquí ahora no serían semejantes por poco, pero si yo me subo aquí, sí que serían semejantes. Y tú puedes dar todas las vueltas. Hay una que es muy fácil ser semejante. Yo me vengo aquí, que es la forma más fácil de verla, es cuando tú tienes los dos lados en común. Perdón, los dos lados. A ver, un momento. Aquí y aquí. Esta es la forma de ver más fácil. Tienes un ángulo en común, que es que además son dos lados, que uno es prolongación de la otra, y estos dos son semejantes. Aquí se ve claramente que sí que son semejantes. Se diferencia en una centésima, pero se debe al error de acercarte o no acercarte. Bueno, vamos a ver cómo tenemos posiciones de tales más claras. Mirad. Este es el que decíamos. Si os dais cuenta, el triángulo marrón y el triángulo, en este caso verde, están todos siempre en posición de tales. Tienen este ángulo en común y tienen este lado y este ángulo y este otro lado paralelo. Pero si yo vengo aquí, fijaos que no está cambiando, o sea que sí que está cambiando la razón de semejanza, pero que siempre se mantiene 1,23 en todo. Siempre este lado dividido para este es 1,23, que es este lado dividido para su correspondiente, que es este, y esta hipotenusa dividida para su correspondiente, que también es 1,23. Estos dos, ¿por qué son semejantes? Pues porque este y este son paralelos, los dos lados son paralelos, y, un momento, se ha ido, este lado y este lado son paralelos, que son los opuestos a este ángulo, que son iguales, son opuestos por el vértice, luego son iguales. Pues aquí ya tenemos cuatro triángulos, dos triángulos, dos formas de ser triángulos en posición de tales. Una, cuando comparten este ángulo y este lado es el mismo, es decir, cuando tenemos uno pequeño metido dentro del grande. Pero este también puede ser así. ¿Esto a qué problema podría corresponder? Pues esta es la boca de un pozo que llega hasta aquí. Aquí me pongo yo hasta que veo, hasta que mis ojos van hasta el extremo del pozo. Bueno, pues este ángulo y este ángulo serían iguales, este lado y este lado serían paralelos, por lo tanto están en triángulo de posición de tales y por lo tanto podríamos aplicar ya que serían mi altura dividido por la distancia hasta el pozo sería lo mismo que la altura del pozo dividido por la anchura del pozo. Y lo podría resolver. Aquí tenemos dos tipos de triángulos en posición de tales. Lo mismo, ¿eh? Esto también puede estar girado, puede ser en vertical. ¿Qué otro caso tenemos de posición de tales? Pues estos dos triángulos también estarían en posición de tales. ¿Por qué? Porque este ángulo y este ángulo también es el mismo. Esto, ¿cómo se podría utilizar? Pues imaginaros que esta es mi altura, aquí hay un espejo, con mi vista lo que veo en el espejo es el extremo de una torre. Pues entonces, ¿qué tendría? Que mi altura partida por la altura de la torre, entonces la torre tendría que ser mucho más alta, pero bueno, o al revés, este soy yo y esta es la torre. Pues mi altura dividida por la altura de la torre es igual a la distancia que me separa del espejo dividida por la distancia que separa el espejo de la base de la torre. Estos dos triángulos siguen estando en posición de tales. Este lado y este lado son paralelos y tenemos que este ángulo y este ángulo es el mismo. Y si yo vengo dentro, estos dos también son triángulos en posición de tales, porque este ángulo y este ángulo serían el mismo. Si son el mismo, no tienen por qué ser el mismo, pero aquí también podemos tener triángulos en posición de tales. Este y este es el mismo, y este ángulo y este ángulo, si es el mismo,
estarán en posición de tales. Pues tenemos estos 4 tipos de casos que tendríamos triángulos en posición de tales. Uno, cuando tenemos este grande, uno está dentro del otro y el otro simplemente aquí lo has bajado hacia abajo y coincide ese ángulo con ese ángulo. Y los otros dos, cuando son reflejos, es decir, este ángulo que sea el mismo que este y este ángulo que sea el mismo que este.